Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 8, Capital Natural. La idea hoy es hacer un pequeño barrido de en qué consiste la noción de capital natural y por oposición la concepción de capital humano. De allí examinar qué definiciones de la sustentabilidad se desprenden de la noción de capital natural y de la noción de capital humano, y luego abordar la cuestión de las críticas que existen a, bueno, tanto la definición de capital natural como la de sustentabilidad desde el propio seno de la economía ecológica y tal vez desde otras corrientes o tendencias. Entonces veamos en qué consiste esta noción de capital natural. Lo que se ha operado es una suerte de analogía para definirlo con la forma con la cual la economía neoclásica suele entender de manera convencional la noción de capital. El capital natural va a consistir en su definición la más sintética que posible, un stock natural que va a estar en capacidad de proporcionar un flujo de bienes y servicios, bueno, los cuales pueden a su vez conducir a una fuente de utilidad para lo que serían los agentes económicos. Interesémonos en primer lugar en el capital natural y veamos en detalle cómo se puede descomponer. Se puede descomponer en dos dimensiones. Primero, el capital natural renovable. Segundo, el capital natural no renovable. El capital natural renovable va a consistir en un componente de la naturaleza que se va a sostener por sí mismo. Es decir, en realidad es la parte de la naturaleza viva. En cambio, el capital natural no renovable va a consistir exclusivamente en un stock pasivo. Mientras que el capital natural renovable va a ser a la vez un stock y un flujo de bienes y servicios. Se puede asociar, digamos, el capital natural renovable con lo que serían las máquinas. Y en el caso del capital no renovable serían los inventarios. Los ejemplos más comunes de cada una de las dimensiones en cuanto al capital natural renovable serían los ecosistemas con sus bienes y servicios. Bueno, los ecosistemas en cuanto stock y a la vez en cuanto stock capaces de proporcionar un flujo de bienes y servicios permanente, al menos que se les exploten de manera excesiva. En cuanto al capital natural no renovable, como lo entendemos de manera intuitiva, va a consistir más en los yacimientos de combustibles fósiles y minerales. A su vez, el capital humano también va a contener dos dimensiones, lo que se va a llamar el capital manufacturado, que va a corresponder a fábricas, edificios, herramientas, máquinas, y el capital cultural, que va a consistir en más bien un capital no necesariamente muy tangible, algo que al menos no sea físico, y dentro del cual se van a incluir, bueno, la educación, los conocimientos tecnológicos y todo un conjunto de capital acumulado que se encuentra almacenado en los mismos seres humanos. Lo que plantearon los primeros autores de la economía ecológica al intentar hallar esa analogía con la noción convencional de capital y definir por encima de esta la noción de capital natural fue considerar que en la economía existe un ingreso económico total, y ese ingreso económico total consiste en, primero, el ingreso que viene del capital humano, que sería el ingreso convencional que se considera por la economía neoclásica, ingresos que vienen del capital natural, pues ingresos que vienen del flujo de bienes y servicios que proporciona la naturaleza a la economía humana.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, la economía ecológica amplia, si quieren, las fuentes o el reconocimiento de las fuentes de ingresos de la economía y reconoce la capacidad de la naturaleza de proporcionar una serie de ingresos a las sociedades humanas. Veamos un poco ahora las diferentes acepciones de la sustentabilidad que se desprenden de ese planteamiento. Ya hemos visto las diferentes concepciones que se van a hallar de la noción de capital natural, pero queremos aquí precisarlas un poco mejor. Vamos a tener la llamada sustentabilidad débil, bueno, llamada así desde la propia economía ecológica, que va a corresponder a la definición que va a adoptar la corriente neoclásica dentro de la economía ambiental. Va a descansar en la hipótesis de que existe una sustituibilidad casi perfecta entre el llamado capital natural y el llamado capital humano. Por lo cual, si es que se afecta al capital natural, no es tan problemático en la medida de que se cuide un reemplazo permanente a raíz de la acumulación de capital humano. Y por lo tanto, la definición más abstracta o conceptual, si quieren, que va a corresponder a esa llamada sustentabilidad débil, va a ser que se tiene que mantener la sumatoria de capital natural y de capital humano constante. Entonces ahí ven como que si es que planteamos que la sustentabilidad es mantener constante capital natural o capital humano, pues no es tan importante si es que se disminuye el capital natural, si es que aseguramos que aumenta el capital humano en la misma proporción. La sustentabilidad fuerte va a corresponder a un planteamiento desde la economía ecológica que podríamos llamar conservadora, junto con David Barkin. Va a funcionar con la hipótesis de que no existe sustituibilidad entre capital natural y capital humano. Realmente hay ese rechazo a raíz de una serie de argumentos que están detallados en el texto, por ejemplo, de Constanza y Daly, un texto seminal del año 1992. Y se va a rechazar entonces que se pueda sustituir capital natural por capital humano. Lo cual lleva a una definición en términos más abstractos que consiste en decir que para alcanzar la sustentabilidad se tiene que mantener al capital natural constante. Dentro de ese capital natural se va a considerar la posibilidad de un reemplazo de capital natural no renovable por un capital natural renovable. Hay esa posibilidad de sustituibilidad, pero no se tiene que afectar al capital natural desde el punto de vista de la sustentabilidad fuerte si es que se quiere alcanzar la sustentabilidad. Luego vamos a tener una definición desde la economía ecológica, que sería más la corriente crítica, que va a consistir en decir que no existe capital natural, que es una noción que no tiene relevancia, y se va a consistir en proponer una sustentabilidad más bien súper fuerte. Y que en vez de capital natural, cabe hablar de patrimonio natural e incluir en la definición de la sustentabilidad los diversos valores intrínsecos que existen en el seno de la naturaleza. Valores intrínsecos, valores de existencia, va a conllevar a considerar, por ejemplo, que la naturaleza es un sujeto de derecho. En general, un rechazo incluso de la noción de capital para designar a lo que proporciona la naturaleza a los seres humanos, a las sociedades humanas. Y por supuesto, un rechazo también, junto con la noción de capital, de la posibilidad de otorgar a la naturaleza un precio, un valor económico exclusivamente definido en términos monetarios. Porque eso es un poco el quiebre que va a existir aquí entre sustentabilidad súper fuerte y sustentabilidad fuerte. Es que si bien la sustentabilidad fuerte va a considerar que
la naturaleza se va a poder valorar en términos monetarios, la sustentabilidad súper fuerte va a plantear la existencia de inconmensurabilidades de estos valores intrínsecos o de existencia que existe dentro de la naturaleza y que por lo tanto cabe rechazar la noción de capital porque ésta remite de manera un poco automática, si quieren, a una valoración, bueno, en base a los métodos de la economía ambiental y que apunta a poner un precio en dólares sobre lo que la economía neoclásica va a llamar bienes y servicios ambientales. Como última propuesta, existe una mera crítica incluso a la noción de sustentabilidad, que se va a considerar como una noción más bien de la economía neoclásica y que va a corresponder a la economía ecológica más radical. No es necesariamente un rechazo completo de la noción de sustentabilidad, pero es un rechazo de todas las nociones de sustentabilidad que hasta la fecha han existido y que son consideradas como unas formas de no tanto integrar la dimensión del cuidado de la naturaleza, una dimensión ecológica, sino vistas como una forma de más bien asegurar la sustentabilidad de la acumulación de capital. Tenemos que se tiene que rechazar la noción de capital natural, pero además se tiene que integrar las relaciones sociales de producción que llevan en la economía nuestra a la extracción de materiales desde la naturaleza y el uso de la naturaleza también como sumidero. Entonces lo que podemos ver es que la noción de capital natural no es una noción que hace consenso, incluso dentro de la propia economía ecológica, y vamos a tener una serie de críticas sobre su legitimidad, su relevancia, desde varias perspectivas, varios autores, que a pesar de reconocer que la economía ecológica o de plantear y promover la economía ecológica, van a considerar que la noción de capital natural sigue siendo demasiado apegada a el marco de la economía neoclásica. El mismo nombre, capital natural, pues remite a nociones de la economía neoclásica, la noción de capital. A pesar de que la noción de capital también se puede definir desde otras corrientes, por ejemplo la corriente marxista que va a plantear otra definición de capital. Pero la noción de capital natural ha sido construida por analogía con el marco que ofrece la economía neoclásica, y de hecho se habla de stock, se habla de bienes, se habla de servicios, se habla de flujo, se habla de recursos. En fin, la semántica que acompaña el capital natural y su definición es exclusivamente neoclásica, además de que si es que se habla de capital, se espera que vamos a usar el dinero como lenguaje de valoración para poner un precio sobre dichos bienes y servicios que proporciona la naturaleza. Como hemos visto, se critica la noción de capital natural, se la rechaza desde las corrientes más críticas de la economía ecológica, mientras que las corrientes más conservadoras o más afines a la economía neoclásica va a tender de manera más pragmática en plantear la necesidad de poner un precio sobre la naturaleza para justamente integrar a la naturaleza dentro de los cálculos, dentro de los presupuestos. Se va a abogar desde la economía más ecológica, más conservadora, que para poder justamente alcanzar a un cuidado óptimo de la naturaleza, un cuidado óptimo, por ejemplo, de las capacidades de carga dentro de la naturaleza, justamente se va a necesitar ponerle precio. Y claro, la economía ecológica más crítica va a negar esa opción, va a invocar la necesidad de tomar en cuenta inconmensurabilidades dentro de la naturaleza y va a invocar la necesidad de usar otros lenguajes para poder poner valor a la naturaleza.